En honor al tiempo vamos a comenzar con el taller que tenemos preparado. Comentarles previamente para que estén tranquilas, el taller está pensado y coordinado para que termine justo en el horario de salida de los chicos de EPA, ¿ya? Entonces, para que no estén nerviosas que nos vamos a atrasar, sepan que cuando termine el taller ya los niños van a estar saliendo, así que eso está coordinado, ¿ya? Bueno, estamos en un colegio, ¿cierto?, confesional cristiano, así que vamos a comenzar. Antes de poder darle inicio a nuestro taller, vamos a comenzar con un devocional que va a ser dirigido por la encargada de pastoral de nuestro colegio, la señorita Catherine Elgueta. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero compartirles la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, y dice lo siguiente. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y hay una historia muy interesante que aparece en este librito. No es el mismo que tienen ustedes porque ocupé uno antiguo porque me gustó mucho el texto bíblico. No lo busquen, pero se lo pueden usar para leerlo todos los días, tiene reflexiones. Pero habla acerca de la historia de una mujer que el año 2014 le detectaron un cáncer. Y era una mujer de 80 años. Y ella requería una operación, pero esa operación no pudo ser llevada a cabo porque era muy riesgosa para su edad. Entonces ella tuvo que aplicar algo que nunca había hecho, porque ella era una mujer muy independiente. A los 80 años había vivido tanto, ¿cierto? Y había acostumbrado a hacer las cosas sola. Y cuenta la historia que tuvo que echar mano a su comunidad. Y gente de su iglesia comenzó a ayudarle porque producto de la enfermedad que ella tenía, comenzó a tener problemas en la visión y tenía problemas de movilidad. Entonces la comunidad, especialmente la gente de su iglesia, comenzó a ayudarle a trasladarla y la llevaban a los lugares cuando ella tenía algún control médico, y además en la iglesia comenzó a ver que habían otras personas que también podían colaborarle. Nunca se había dado cuenta hasta que le diagnosticaron su enfermedad, que su comunidad le podía ayudar. Y dije, este texto es preciso para lo que hoy día ustedes van a ver, porque hoy día la comunidad escolar les va a facilitar ciertas herramientas para que puedan también llevar a cabo ustedes con los mismos niños y niñas, ¿cierto?, de la educación parvularia. Y esa es la idea, que cuando nosotros estamos en un contexto, ¿cierto?, en una comunidad donde profesamos y confesamos, ¿cierto?, al Señor, que podamos entender que todos los medios pueden ser una herramienta y una ayuda, y vamos a tener, no solamente vamos a vivir este camino solos y solas, de educar, ¿cierto?, o de criar, sino que vamos a tener también a otros que nos acompañen. Y como dice el texto bíblico, ¿cierto?, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplen la ley de Cristo. Así que la invitación es a que ustedes confíen también en estos conocimientos que los profesionales del área, ¿cierto?, del PIE van a estar compartiendo con cada uno de nosotros, porque son útiles para todos nosotros y nosotras. Desde nosotros, ¿cierto?, desde el área de los profesores, desde acá del colegio, también necesitamos esas herramientas, porque en cualquier espacio en el colegio se transforma en un espacio educativo donde podemos ayudar, ¿cierto?, y acompañar el proceso de nuestros queridos niños y niñas. Así que les voy a invitar a que antes de orar, no sé si es que alguien de ustedes sabe cuál es el valor del mes de septiembre, del mes que pasó. ¿Alguien sabe qué valor destacamos acá en el colegio en el mes de septiembre? Había un valor que destacamos. Ah, ya, ese es el énfasis que hicimos. Le vamos a dar un regalo entonces a nuestra apoderada que sí sabía cuál era el énfasis. Por favor, Ife, ¿le puedes llevar un lapicito del colegio? Ahí atrás la apoderada que estaba con el primer coche. Muy bien. ¿Y alguien sabe cuál es el valor que habíamos destacado en el mes de septiembre? Porque en septiembre destacamos la Biblia, ¿cierto?, que fue el énfasis de nuestro colegio, pero había un valor específico que destacamos en el mes de septiembre. No sé si alguien se lo sabe. Matías, ¿no te lo sabes tú? ¿No? Bueno, va a quedar de tarea. El mes de septiembre, ¿usted sabe? Ay, no, esas son las temáticas que les tocaron en las puertas bíblicas. Pero el mes de septiembre destacamos la amistad, ¿ya? Y se hicieron algunas actividades ahí. Y en el mes de octubre, ¿alguien sabe cuál es el valor del mes de octubre? Están haciendo mal el trabajo, parece, los profesores de religión ahí en las clases. En el mes de octubre estamos destacando la fe, ¿ya? Así que cuando ustedes escuchan a los niños, ¿cierto?, hablar a lo mejor acerca de alguna historia, probablemente es porque están destacando el valor del mes. Así que les voy a invitar a orar, que podamos pedir al Señor por nuestras vidas, para que el Señor pueda bendecirles en esta reunión. Oremos.
Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu bendición en medio nuestro. Gracias por cada una de las queridas apoderadas, por cada uno de los que estamos aquí. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas responder a nuestras necesidades. Cada uno de nosotros, Dios, tiene distintas situaciones que está enfrentando. Hay algunas, a lo mejor, situaciones más difíciles que otras. Pero te pedimos, Señor, que tú puedas escuchar en este momento lo que hemos traído, que puedas ayudarnos, Señor, a lo mejor a tener la mejor concentración para que podamos aprovechar al máximo cada una de las instancias que vamos a tener en esta tarde. Gracias te damos por nuestras vidas, gracias porque tenemos la oportunidad de, a la luz de tu palabra, poder acompañarnos en todos los procesos. Y te agradecemos por sobre todas las cosas porque tú nunca nos dejas. Te agradecemos una vez más y pedimos tu bendición en este tiempo. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar el taller del día de hoy. Fundamentalmente contarles que este taller está dividido en dos partes. Ya la primera parte tiene un poco de información teórica, que es de qué es lo que trata este taller, y para ir finalizando vamos a hacer una parte práctica, que tiene que ver cómo pueden ejecutar ustedes en casa lo que nosotros les estamos contando. Este taller fue estructurado y realizado por la señorita Isabel Cruz y Jocelyn Álvarez, y que les habla Víctor Soto, ¿ya? Entonces, el taller de nosotros el día de hoy se llama Jugando, Aprendo Nuevas Palabras. ¿Y por qué? Porque primero, aprender palabras, vocabulario es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y segundo, considerar la edad en que están nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Que lo importante de esto es el juego, ¿ya? Todo ellos lo aprenden a través del juego y genera un aprendizaje también que va a quedar ahí en el cerebro instaurado, ¿ya? Entonces, bueno, ahí si se fijan podemos ver dos niños que están hablando y están hablando de un banco, ¿cierto? Pero uno está hablando de un banco, banco del dinero, ¿cierto? Y otro está hablando de un banco de donde sentarse, ¿cierto? Qué importante entonces es el vocabulario, cómo vamos sabiendo diferenciar de qué banco estamos hablando. Tenemos entonces también dos niños que están jugando en un sub y baja, ¿cierto? Y ya están aprendiendo opuestos, antónimos, ¿cierto? Uno dice que está arriba, el otro dice que está abajo, ¿cierto? Y ya también están desarrollando vocabulario desde una actividad súper cotidiana, un juego en el parque, por ejemplo. Entonces, el nivel con el cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy se llama el nivel léxico-semántico del lenguaje. Existen otros niveles de lenguaje, los cuales no los vamos a tocar hoy día, ya porque el énfasis es el léxico-semántico, y les vamos a explicar un poquitito de qué se trata este nivel, ¿ya? Están dos partes. Primero, la parte léxica. El léxico es el conjunto de palabras que constituyen un idioma, ¿ya? Y dentro de esta parte del léxico hay dos tipos de léxico, el léxico activo y el léxico pasivo. ¿Y cuál es la diferencia principal? El activo son las palabras que yo sé lo que significan y las ocupo cotidianamente. Y el pasivo, ¿cierto? Son las palabras que yo sé lo que significan, pero no las ocupo. Por ejemplo, no sé, una palabra de léxico pasivo podría ser retráctil, ¿cierto? Yo sé lo que es retráctil, ¿cierto? Que es algo que se puede expandir y volver a quedar de un porte pequeño, ¿cierto? Pero quizás no lo ocupo cotidianamente en mi vocabulario, ¿cierto? Y está la parte semántica, que la semántica es una ciencia, por así decirlo, que está dedicada a estudiar los significados de las palabras, ¿ya? No solo las palabras, sino que lo que significan. Y además, las relaciones que hay entre estas palabras. Relaciones, por ejemplo, de sinónimos, antónimos, analogías, ¿ya? Formación de conceptos, adivinanzas, inferencias, ¿ya? Algunas de estas palabras quizás suenen un poco distantes o no familiares, pero a la medida que avance el taller vamos a ir dándonos cuenta de qué es lo que significan y qué es lo que son. Si hay cualquier duda, no duden en poder levantar su manito, ¿cierto?, para hacer una pregunta, o la pueden guardar para el final del taller. Lo importante es que de acá se vayan con la información clara para que lo puedan aplicar en casita, ¿ya? Entonces, en el nivel semántico vamos a estar trabajando, yo por mi parte les voy a dar dos estrategias. La primera tiene que ver con la categorización de palabras o la categorización léxica. ¿Y qué es lo que se entiende por esta categorización? Tiene que ver principalmente como la habilidad para lograr identificar y asignar a un grupo distintos tipos de palabras o distintas clases de palabras. Por ejemplo, sustantivos, verbos o adjetivos, ¿cierto? Que esas serían como las palabras más complejas. Aquí tenemos, por ejemplo, distintos adjetivos: dudosa, preocupada, satisfecha, impaciente, alegre, avergonzada. Todas esas palabras yo las asigno a un grupo, ¿cierto?, de palabras que son adjetivos. Allá por el otro lado tenemos amarrar, tejer, dibujar, planchar. Todas esas palabras son verbos y son palabras distintas a los adjetivos, cumplen distinta función, ¿ya? Pero eso es lo principal que yo quiero que se queden con esto, con la categorización de palabras, que es la habilidad, ¿cierto?, para poder lograr identificar y asignar a algún grupo cierta
ciertas palabras. Ahora, no se preocupen en que vamos a tener que volver a estudiar los sustantivos, los artículos, los verbos. No, a nosotros lo que nos interesa hoy día es que nos vayamos claro con la clasificación o la categorización con características de las palabras, y eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y la otra parte, que pueden ser que ustedes pueden trabajar y desarrollar en casa, tiene que ver con la familia de palabras. Y la familia de palabras se define como un conjunto de palabras que tienen en común una parte que no cambia en esta palabra y que tiene un nombre técnico que se llama la raíz o el lexema, y hay otra parte que sí cambia, que se llama morfema, ¿ya? Y nacen de una palabra primitiva, que es una palabra basal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra primitiva, zapato, y si se fijan, la raíz o lexema sería la zapa, ¿cierto? Porque zapa puede terminar en zapatería o zapatero o zapatazo, ¿cierto? Tienen distintas connotaciones esas palabras, pero son todas dentro de una misma categoría, de una misma familia, provienen de donde mismo, ¿ya? Eso por mi parte. No se olviden de estas cositas porque después las vamos a retomar para la parte práctica, ¿ya? Bien, ahora viene la compañera Jocelyn. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Álvarez, soy psicopedagoga del programa de integración. Yo les voy a hablar en este caso de la sinonimia y antonimia. Las palabras sinónimas son aquellas que tienen un mismo significado y están dentro de un mismo contexto. Y las palabras antónimas, eso tienen una relación semántica de una o más palabras, pero tienen un significado opuesto. ¿Cuál es la importancia de ellas? Tanto los sinónimos como los antónimos cumplen una función principal cuando nosotros damos a conocer nuestro lenguaje. Y además nos facilita la comprensión no solamente de los textos, sino que también de cómo nos comunicamos. Porque en este caso los sinónimos nos ayudan a dar a conocer mejor nuestras ideas, a dar nuestros conceptos, en los cuales nosotros podemos rebuscar en nuestras palabras que ya conocemos y poder dar nuestras ideas, valga la redundancia. Y los antónimos nos ayudan a dar como predicciones de qué se nos están hablando. Porque muchas veces nosotros no conocemos ciertas palabras, pero nos pueden decir, pero esto es lo opuesto a subir. Y uno comprende que va bajando. Es por eso la importancia y el enriquecimiento del vocabulario en este caso, con las familias de palabras que hablaba mi compañero. Y bueno, el concepto no es tan amplio, porque ustedes ya lo conocen y saben utilizarlo, así que voy a profundizar más, en este caso, en la práctica que vamos a realizar en un ratito más. Pero acá tenemos ejemplos de sinónimos y antónimos que le puse aquí. En el caso de aburrido, un sinónimo sería tedioso y un antónimo divertido. Acá tenemos que ir también jugando con estas palabras. Como le dije, se lo voy a explicar mejor en el momento de hacer el área práctica. Lo voy a dejar con mi compañera Isa. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a las adivinanzas. ¿Qué son para ustedes las adivinanzas? ¿Alguien puede decirme qué es una adivinanza? Sí. No lean. Sí leer. ¿Qué es una adivinanza? Yo me recuerdo cuando muy pequeña, mi abuela me enseñaba las adivinanzas, ¿cierto? Uno tiene que conocer distintas palabras para saber de qué objeto están hablando. ¿Ver, Mati? ¿Qué soy? Muy bien, muy bien. El Matías nos está ayudando en el taller. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos implementar con los niños palabras y conocer un poco más? Es adivinando. ¿Y cómo nosotros le ampliamos el vocabulario? Cuando nosotros empezamos a dar características de un elemento, ¿cierto? Y así, por ejemplo, como decía nuestro colega, hay algunos que son de la misma raíz y podemos ver la utilidad del elemento, podemos ver la característica del elemento y así poder ir jugando con ellos para que ellos también aprendan a identificar, por ejemplo, a través de características un elemento determinado. Tenemos distintos tipos de adivinanzas. Las fáciles, que por ejemplo le podemos decir a los niños, es un animal que tiene melena. ¿Qué es? El león, ¿cierto?
Tenemos las adivinanzas difíciles cuando nosotros les decimos a los niños, es una prenda de vestir, que está confeccionada con lana, que hay de muchos colores, y ellos empiezan como a pensar que puede ser un gorro, puede ser un chaleco, ¿me entiendes? Mientras más complicada y eso significa que nosotros les vamos dando mucho más palabras para que ellos puedan ir imaginando, ¿cierto?, qué elemento estamos hablando. Tenemos las cortas, las largas, las adivinanzas lógicas, la de adivina quién es, como decía Matías, y adivinanzas de objetos cuando nosotros queremos que ellos tomen elementos, por ejemplo, del hogar. O a veces vamos con ellos en la calle y podemos ir trabajando con ellos elementos que van conversando con ellos elementos que vemos en la calle, por ejemplo. ¿Ya? Hay distintas cosas que podemos ir trabajando en la medida que nosotros vamos, donde estemos. Si está en la cocina con nosotros, viendo, ayudando o mirando lo que uno está haciendo, podemos ir jugando con los elementos de la cocina. Si estamos en el dormitorio, podemos ir jugando con las prendas de vestir, y hay prendas de vestir que son por categorías, que son de invierno, que son de verano, ¿cierto?, que son de primavera. Nosotros generalmente en clase hablamos con ellos cómo son las prendas de vestir que usamos en el verano. Y ellos tienen que asimilar la estación del año con la prenda de vestir que usamos. La estación del año de invierno, ¿qué usamos cuando es invierno? Y así vamos a ir viendo con ellos distintas categorías. Las categorías semánticas tienen que ver con la cantidad de vocabulario que ocupamos, y ahí donde implementamos, ¿no es cierto?, las distintas categorías. Tenemos muchas categorías donde podemos ir implementando nuestro vocabulario con los niños. Y ahora vamos a seguir jugando, ¿cierto? Vamos a jugar. Y la conclusión de esto, entonces, es que la estimulación del nivel léxico-semántico del lenguaje resulta fundamental para el desarrollo de otras habilidades, tales como la lectura, la conciencia fonológica e incluso la morfosintaxis. ¿Ya? Porque así nosotros podemos ir incrementando nuestras oraciones con los niños, podemos ir conociendo también, por ejemplo, más palabras para utilizar, nuevas palabras para que ellos puedan ir ocupando, y además de eso podemos ir trabajando la pronunciación de cómo se dice cada una de las palabras, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a ir con la parte práctica, un poquitito para que ustedes se lleven estrategias para el hogar, ¿ya? Súper importante, y aquí recalcar que aunque todos no lo crean, el aprendizaje de vocabulario efectivamente va a favorecer lo que decía Isabel, ¿ya? Por ejemplo, la lectura. Ustedes me dicen, pero ¿cómo aprender vocabulario va a hacer que mi hijo o mi hija aprenda más rápido a leer? Bueno, efectivamente, si el niño ya tiene un vocabulario amplio, al momento que le toca hacer esta tarea de empezar a leer, ya el trabajo no es el doble. No tiene que aprender una palabra nueva y además aprender a leerla, sino que ya sabe la palabra y lo único que tiene que hacer ahora es leerla. Ya tiene la mitad del trabajo adelantado, ¿ya? En la parte de la morfosintaxis lo mismo, cada vez va a ir haciendo oraciones más complejas, con mayor diversidad lexical, o sea, mayor diversidad de palabras, ¿ya? Entonces por eso que decidimos abarcar el taller del día de hoy a través del vocabulario, porque sentimos que es una habilidad súper importante y de las cuales ustedes nos pueden ayudar muchísimo en casa, ¿ya? Entonces vamos a partir con la primera parte, que era la categorización de las palabras. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de categorización decíamos que era agrupar palabras, ¿cierto?, dentro de características comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con la primera. Tenemos manzana, limón, palta, sandía, piña, plátano. Si yo les pregunto, ¿qué son todas estas cosas? Perfecto, Mati, ¿cierto? Son todas frutas, ¿ya? Bueno, aunque no lo crean, yo igual de grande aprendí que la palta era una fruta. Me costó entenderlo. Uno lo come siempre como verdura, con el limón, ¿cierto? Palta, limón, verduras. No, son frutas. El tomate. Hay hartas frutas que están ahí en la ambigüedad, ¿ya? Pero si se fijan, aquí partimos de la parte más basal, ¿ya? Hicimos una abstracción. ¿De qué nos dimos cuenta? Agrupamos todas estas palabras con una característica en común, y era que eran frutas. Entonces, si se fijan, categorizamos y a la vez también trabajamos vocabulario. ¿Por qué? Porque dije cómo era dije el nombre de la manzana, el nombre del limón, el nombre de la palta, ¿cierto? Trabajamos vocabulario y además categorizamos. Esto es un nivel bastante basal, bastante simple, ¿cierto? Y esto lo pueden hacer contextualmente. Van al agro, por ejemplo, a comprar. Listo, vamos a comprar palta, limones y manzana. ¿Qué estamos comprando? No les dicen nada. Le doy un facilitador. ¿Qué estamos comprando? ¿Frutas o verduras? ¿Ah? Verduras. Ah, escucha bien. ¿Qué estamos comprando? ¿Frutas o estamos comprando fideos?
Ahí se fijan, ya dirigía que me dijera frutas, porque saben que no son fideos. Entonces voy dirigiendo a una respuesta correcta sin la necesidad de corregir. Pues no son verduras, ¿cómo no voy a saber? ¿No? ¿Cierto? Le digo sutilmente, ¿cierto? No, mira, frutas o fideos. De esa manera más sencilla, ¿cierto? Son frutas. Dio la respuesta correcta y sin una forma de corregir, por así decirlo, violenta, haciéndole dar a entender que no sabe. Eso es lo último que tenemos que hacer con nuestros niños y niñas, ¿ya? Entender que no saben, no, todo lo pueden, siempre empoderarlos, ¿ya? Siguiente ejemplo. Tenemos un avión, un tren, un globo aerostático, un tractor, un velero, un camión, un helicóptero. ¿Qué son? Medios de transporte, ¿cierto? Muy bien. Parece que fue las intervenciones con el tío Víctor. Muy bien, Mati. Son transportes, ¿cierto? Medios de transporte, ¿ya? Pero esto también es sencillo. Ahora lo podemos complejizar un poquitito más con los mismos transportes. ¿Por qué? Ahora tengo un jet, un helicóptero, una avioneta, un zeppelin, un globo aerostático y un cohete espacial. ¿Qué son? Son transporte, pero esta vez aéreos, lo especificamos, ¿cierto? Bien, son transportes aéreos. ¿Y qué otros transportes existen? Terrestres, acuáticos. Y de ahí mismo yo empiezo a ver cómo está el vocabulario de mi hijo, mi hija. ¿Y conoces algún acuático? Es que no sé lo que es acuático. Acuático, por el agua. ¿Cuáles andan por el agua? Me voy acercando, ¿cierto? Le doy facilitadores para que ellos vayan respondiendo desde su conocimiento. Y si no tienen conocimiento, bueno, hoy día tenemos la dicha de tener internet en la gran mayoría de todos los lugares, entonces saco el teléfono, me voy al gran aliado Google, ¿cierto? Y pongo transportes acuáticos. Y le muestro, mira, aquí tenemos un submarino, un barco, un velero, y voy incrementando el vocabulario, ¿ya? Y lo mismo en esta ocasión, ¿cierto? Tenemos un barco de pesca, un transatlántico, un velero, un submarino, un transatlántico, una lancha. ¿Qué es lo que son todos estos? Transporte, pero esta vez acuáticos, ¿cierto? Del agua. Muy bien. Y para finalizar en esta parte de la categorización de palabras, ¿cierto? Acá tenemos, no sé, un basquetbolista, tenemos un beisbolista, tenemos una tiradora al arco, un futbolista, tenista, un voleibolista, ¿cierto? ¿Qué es lo que son todos estos? Son actividades específicamente deportes, ¿cierto? Y de ahí, por ejemplo, de esta misma actividad, yo, por ejemplo, puedo empezar a subir el nivel de complejidad. Muy bien, son deportes. Y de estos deportes, ¿cuáles se juegan con pelota? No todo. Ahí ya tiene, ¿cierto?, algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Y cuáles se juegan solamente con las manos? Que no se ocupe pelota. Por ejemplo, podría preguntar. Quizá la gimnasia, ¿cierto? Muy bien. El karate, ¿cierto? Muy bien. No se juegan con pelotas ninguno de esos. Entonces, si se fijan, de una misma actividad de deportes, podemos ir complejizándola haciendo mayores preguntas. El tema es que tenemos que ir sabiendo qué preguntas vamos haciendo, ¿ya? Y esa es la idea de este taller, que ustedes se vayan con esas estrategias de más o menos saber qué preguntas podemos ir haciendo. Pero acá estuvimos trabajando categorización de palabras, ¿cierto? Por inclusión, o sea, incluyendo cada vez más palabras en la categoría. Pero también podemos jugar a encontrar el intruso dentro de una categoría de palabras. Cuando ya los niños tienen vocabulario, por ejemplo, aquí tengo una pelota, un cepillo de dientes, un trompo y un tren de juguete. ¿Cuál de estos elementos no pertenece al grupo? El cepillo, ¿cierto? Nada que ver aquí en esta categoría. Y aquí nosotros, donde le vamos a dar a los niños la consigna, oye, juguemos a los detectives, juguemos a los policías. ¿Cómo eso? Yo te voy a enseñar. Mira, aquí tenemos un grupo de dibujos y tú eres el detective, vas a tener que identificar cuál es el intruso, porque este intruso los tenemos que echar. Y ya le estamos dando la característica de jugar y no de vamos a hacer tarea. Se fijan que el lenguaje crea realidad, ¿cierto? O sea, si ustedes le dicen vamos a hacer tarea, ¿qué le van a decir? Qué lata, mamá, no quiero jugar teléfono. Estoy cansado, no quiero. Pero si le dicen vamos a jugar, ¿qué le van a decir? Vamos, no lo van a pensar ni lo van a cuestionar. Y ustedes le van a dar el enfoque, ¿cierto?, más divertido. Entonces tenemos acá un gato, una paloma, un balde, un pez, ¿cierto? ¿El intruso cuál sería? Balde, ¿cierto? Nada que ver. Los otros son categoría de animales, ¿cierto? Pero esto vamos a ir creciendo, podemos ir haciéndolo más difícil. Tenemos tomate, frutilla, uva, pimentón. ¿Cuál será acá? Ya, el morrón es un vegetal, sí, pudiese ser, ya. Pero ahí, fíjense, tenemos una característica más importante de vegetales y verduras, o sea, de vegetales y frutas. En este caso es el color, si se fijan. Y ahí trabajamos otra área del lenguaje, ya no es por categoría, sino que la característica en común que estoy pidiendo, que es el color. Se fijan que hay un pequeño
elevamiento en el nivel de dificultad en lo que yo le estoy pidiendo que ellos piensen. Pero de a poquitito todo esto se puede, ¿ya? Más difícil todavía. Déjenme anotarlo porque aquí tuve que hacer un torpedo. Este se llama cartabún, ¿ya? Tenemos una escuadra, un sacapuntas y una regla. ¿Cuál será el intruso acá? El sacapuntas, ¿cierto? Porque todos los otros son elementos de medición, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es medir, mamá? Ah, medir es cuando nosotros vemos cuán grande es algo o si es pequeño, ¿cierto? Y lo podemos medir con reglas, ¿ya? Entonces ahí, si ustedes se fijan, de todo podemos ir metiendo vocabulario y vocabulario. Y la última parte, de la cual les voy a hablar yo, tiene que ver con la familia de palabras, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de familia de palabras, hablábamos de una palabra primitiva, que es la palabra donde parte, en el fondo, este juego? En este caso, por ejemplo, la palabra helado. Helado tiene una raíz que no va a cambiar nunca. Para todas las palabras que yo saque de helado, siempre va a estar presente helad. ¿Y qué palabras derivadas podemos encontrar? Una heladería, el heladero, cayó una helada, ¿cierto? Y, si se fijan, todas las palabras tienen distinto significado, pero de una palabra basal. Entonces ya le estamos dando un contexto a los pequeños, ¿cierto? Que ya no solamente manejan helado, sino que ya manejan otros tópicos, otra categoría de palabras, ¿ya? El pan. Qué rico, ¿cierto? Vamos con la palabra primitiva pan. En este caso la raíz es la misma, pan. ¿Por qué? Porque todas las palabras que tengan derivadas de la palabra pan van a tener pan. ¿Y qué palabras encontramos? Una panera, ¿cierto? El panadero. Aquí hago el mea culpa también. Encontramos la panadera, solamente que no la puse por espacio. La panadería. La pantruca, la pancutra. Ahí podemos hacer un debate de cómo se llama. Y el panqueque, ¿cierto? ¿Se fijan? Pasamos de, imagínense, de la panera, ¿cierto? Que es el lugar donde pongo el pan, ¿cierto? El panadero, una profesión. La panadería, el lugar donde vende el pan, y la pantruca y el panqueque, alimentos. O sea, de una sola palabra sacamos 2, 4, 5 palabras más. Entonces, ahí nosotros también podemos ir jugando. Por ejemplo, estamos tomando 11. ¿Ya? ¿Quién quiere pan? Yo quiero pan. Bien. Saque un pan. ¿De dónde lo va a sacar? No sé cómo se llama. Ah, mira, eso se llama parecido a pan. Se llama panera. Ah, muy bien. ¿Y quién hizo el pan? No lo hice yo. ¿Quién lo hizo? No sé quién lo hizo. ¿Cómo se llama la persona? Me ha pasado muchas veces. ¿Cómo se llama la persona que hizo el pan? El Juanito. Si Juanito trabaja haciendo pan. No, atento, la profesión, ¿cierto? Panadero. Muy bien. ¿Y dónde compro el pan? No sé. ¿Dónde lo compro? Mira, y ahí le doy opciones. ¿Lo compro en la carnicería o lo compro en la panadería? Ah, en la panadería, ¿cierto? Y así, continuamente también vamos elevando el nivel de vocabulario y añadiendo nuevas palabras al repertorio de nuestros niños y niñas. ¿Ya? Esa es la parte que yo les quería contar. ¿Ya? Ahora viene la parte práctica de Jocelyn. Bueno, para poder trabajar con nuestros niños los sinónimos y antónimos en la casa, yo le puse 2 ejemplos, los cuales podemos ir trabajando con ellos. Uno de ellos es buscar nuevas palabras, ya sea en los textos que ven los niños, en los dibujos animados que ellos ven, o también en las canciones que ellos escuchan. Buscar una palabra que sea fácil para ellos y poder realizarles pequeñas oraciones. Por ejemplo, yo le puse acá, tengo un perro bonito y hermoso. Eso es un ejemplo. Y les pueden decir a sus niños ya. Y lo contrario de bonito puede ser tengo un perro feo. Y así ustedes van jugando con ellos. También podemos ver acá que dice me gusta, sonreír, reír con mi hermano. Y ustedes también pueden decirle ya, ¿qué puede ser lo contrario a sonreír? Puede ser pelear con su hermano. La idea aquí es que ellos vayan respondiendo y rellenando las oraciones con las nuevas palabras que ellos van conociendo y viendo su sinónimo y su antónimo. Como les digo, podemos jugar y buscar palabras simples dentro de todo lo que ellos hacen. Incluso con los juguetes que ellos tienen, decirle ya que su juguete, ¿cómo es tu juguete? ¿Es alto o bajo? Y ellos van realizando sus propias oraciones con ello. Además, les puse acá que podemos ir viendo elementos que están en nuestro diario vivir, los árboles, los autos, los mismos juguetes de los niños, en el cual nosotros podemos realizarles preguntas. En este caso, ahí está el tío Víctor, ¿es más alto o es más bajo que la tía Romina que está al ladito? Entonces ya, después ahí tenemos antónimos. Entonces nosotros podemos ir sacando de nuestra vida diaria distintas palabras en las cuales podemos trabajar con los niños.
y preguntarle a ellos cuál es similar, cuál es distinto, cuál es el antónimo o cuál es el sinónimo, y trabajando de esta manera no solamente vamos a trabajar los sinónimos y antónimos, sino también que podemos ir enriqueciendo su vocabulario con los juegos de palabras que decía el tío, y además buscando, tenemos un mundo entero en el cual podemos ir jugando con los niños, no solamente ir directamente a la tarea o lo práctico, y jugando día a día con ellos, aprendiendo nuevas palabras, va a ser muy enriquecedor para ellos. Y ahora vamos a jugar con las adivinanzas. Atención, un hombre muy blanco en medio del frío que cuando sale el sol se convierte en río. ¿Qué será? A ver, tío Víctor. Sí, muy bien, un aplauso. Ahí la tía le va a dar un premio, muy bien. ¿Se dan cuenta que la adivinanza tiene una rima? Puede ser una rima o solamente podemos buscar características de ella, ¿ya? La siguiente. Aunque se enfríen mis manos, con ella me gusta jugar. Hago muñecos gorditos con nariz, bufanda y colar. ¿Qué será? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué? A ver, ¿será la nieve? Sí, muy bien. ¿Quién dijo la nieve? Levante la mano para que la tía le dé un premio. ¿El tío Víctor se ganó un premio? Muy bien. Sigamos, tío Víctor. Dice, el pie tapó al instante, igual que si fuera un guante. ¿Qué será? El invierno. ¿El invierno? ¿Un guante? La calceta puede ser, dicen. A ver, tío Víctor. ¡Ah, la calceta! Muy bien. Así podemos ir jugando, ¿ven? Se dan cuenta que podemos hacer oraciones cortitas o largas para que los niños puedan ir adivinando de lo que estamos hablando. La siguiente. Casi siempre son de lanas, se sirven para abrigarnos los días de mucho frío y nos protegen nuestras manos. Los guantes, muy bien, los guantes. ¿Se dan cuenta que lo que estamos haciendo, adivinando, prendas de vestir de qué estación? De invierno, ¿cierto? Y así vamos a ir trabajando con ellos algunas más. ¿Cuántos premios nos quedan, tía? 4. A ver. Abriga mucho tu cuello. Cuando el frío no se espanta. Ah, pero ¿cómo? Déjame terminar. Tengo que terminarla primero. Cuando el frío no se espanta. Larga como boa, suave como oso panda. La bufanda, muy bien. Ya lo sabía antes de la primera oración ya. Ahí tiene el premio. Muy bien, la siguiente, las orejitas te tapan y a la cabeza se ajusta. Mi abuela sabe tejerlo con un pompón en la punta. El gorro allá atrás, muy bien. La siguiente, el sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre mantas se ha puesto a dormir. La frazada, a ver, tío Víctor. No era la frazada. Cue, 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 cue. La siguiente. Tejidos con lana o de forro polar. La tripita y los brazos te van a abrigar. A ver, tío Víctor. Sí, era la parca, la chaqueta. Muy bien. ¿Se dan cuenta de que podemos ir? Ustedes también están jugando con nosotros a través de ir viendo características, ¿cierto?, de prendas de vestir. Y así lo podemos hacer con las distintas categorías de medio de transporte, de frutas, de verduras y todas las que podemos nosotros sacar, por ejemplo, elementos de la cocina, elementos que hay en el baño, elementos que hay en el living, en el dormitorio, y así podemos ir trabajando. Sí, esa era la última. Muy bien, un aplauso para ustedes porque pudieron participar entonces en nuestro... Y esto fue nuestro taller y yo agradezco mucho